LinkedIn Hiring Pro can't predict the future, but it can help you feel confident about future hires. Because Hiring Pro combines real-time insights and candidate data from the LinkedIn network with the criteria you've set for your role to deliver you a list of top-fit candidates. Businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Moisés liberó a 2 millones de personas de la esclavitud, abrió el Mar Rojo, subió al Sinaí y habló con Dios cara a cara. Fue el líder más poderoso que Israel tuvo en toda su historia. Y cuando murió, sus hijos no heredaron nada, ni el liderazgo, ni el sacerdocio, ni una tribu, ni un territorio, ni siquiera una mención significativa en toda la Biblia después de Éxodo capítulo 18. Desaparecieron, como si alguien los hubiera borrado, y cuando empecé a investigar por qué, encontré algo que no esperaba. Encontré pistas escondidas en los nombres de sus hijos. Encontré una crisis familiar que casi nadie enseña. Encontré un silencio bíblico tan ruidoso que es imposible que sea accidental. Y encontré un versículo que durante siglos los propios copistas de la Biblia intentaron alterar, porque lo que decía era demasiado vergonzoso para dejarlo intacto. Alguien cambió una letra en el texto hebreo, una sola letra, para esconder la verdad sobre lo que le pasó a la familia de Moisés. Y hoy vamos a seguir cada pista hasta el final. La primera pista está en los nombres. Porque en la cultura hebrea antigua, un nombre no era una etiqueta, era una profecía, era un grito del alma. Y los nombres que Moisés eligió para sus 2 hijos revelan que algo estaba muy mal dentro de su casa antes de que todo empezara. Su primer hijo se llamó Gersón. Éxodo capítulo 2, versículo 22, dice que Moisés lo llamó así porque dijo: forastero soy en tierra ajena. En hebreo, Gersón viene de Gersham, que literalmente significa extranjero allí. Piensa en eso. El primer hijo de Moisés no recibió un nombre de victoria, ni de esperanza, ni de bendición. Recibió un nombre de dolor, un nombre que decía: no pertenezco aquí, soy un extraño, estoy fuera de lugar. Moisés le puso a su hijo la herida que él mismo cargaba. Cuando eso pasó, Moisés estaba viviendo en Madián. Había huido de Egipto después de matar a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Según Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15. Tenía 40 años. Había pasado de ser un príncipe en el palacio del faraón a ser un pastor de ovejas en el desierto. De comer en mesas de oro a dormir junto a un rebaño. De vestir lino egipcio a vestir ropa de pastor. Y cuando su primer hijo nació, lo que salió de su corazón no fue alegría, fue exilio. Forastero soy en tierra ajena. Imagina crecer con ese nombre. Cada vez que alguien te llamaba, te recordaba que tu padre se sentía fuera de lugar. Gersón no eligió ese nombre, pero lo cargó toda su vida. Su segundo hijo se llamó Eliezer. Éxodo capítulo 18, versículo 4 dice: y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. En hebreo, Eliezer significa mi Dios es mi ayuda. Y aquí aparece la primera señal de que algo cambió. Gersón es un nombre de dolor. Eliezer es un nombre de gratitud. En algún momento entre un hijo y el otro, Moisés pasó de definirse por lo que había perdido a definirse por lo que Dios había hecho. Del soy un extraño al Dios me ayudó. Eso es interesante, pero no es la pista que importa. La pista que importa es lo que viene después. Porque a pesar de que Moisés nombró a sus hijos con estas declaraciones profundas, la Biblia prácticamente deja de hablar de ellos. Aparecen en Éxodo 18 y después silencio. No están en el Éxodo, no están en el desierto, no están en la conquista, no están en Jueces, no están en los libros de los reyes. Es como si se hubieran evaporado y un silencio así
En una cultura que documentaba todo por linaje, no es accidental. Alguien decidió no hablar de ellos, o algo pasó que hizo que no hubiera nada que decir. Y la segunda pista nos lleva a una de las escenas más oscuras de toda la Biblia. Una escena que ocurrió antes de que Moisés llegara a Egipto, antes de las plagas, antes del Mar Rojo, antes de todo. Una escena que involucra sangre, un cuchillo de pedernal y una esposa que estaba furiosa. Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Moisés acaba de recibir el llamado de Dios en la zarza ardiente. Acaba de aceptar la misión de ir a Egipto. Va en camino con Séfora y sus hijos, y de pronto el texto dice algo que suena a pesadilla. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Espera, lee eso otra vez. Dios acaba de enviar a Moisés a la misión más importante de la historia, y en el camino Dios mismo intenta matarlo. ¿Por qué? La mayoría de los estudiosos entienden que Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos. La circuncisión era la señal del pacto con Abraham, establecida en Génesis capítulo 17. Era innegociable. Y el hombre que iba a entregar la ley de Dios a todo un pueblo no había cumplido con la señal más básica del pacto en su propia casa. Y lo que pasa después es la primera grieta visible en la familia de Moisés. Séfora toma un pedernal afilado, corta el prepucio de su hijo, lo arroja a los pies de Moisés y le dice: «A la verdad, esposo de sangre me eres tú». En hebreo, Hatán Damim. Esa no es una frase de amor, es una frase de reproche. Es una mujer diciendo: «Me casé contigo y lo que recibí fue sangre. Tu religión me pide sangre, tu Dios me pide sangre». Y esa amargura no se olvida. ¿Por qué Moisés no había circuncidado a su hijo? Muchos comentaristas rabínicos sugieren que Séfora, siendo madianita, hija de Jetro, sacerdote de Madián, no compartía las costumbres religiosas de Israel. La circuncisión no era una práctica madianita, y Moisés había cedido ante la presión de su esposa. Eso nos dice algo que nadie quiere decir cuando habla de Moisés. Dentro de la casa del libertador de Israel había guerra. No la guerra contra Faraón. Otra guerra. La guerra entre un hombre y su esposa sobre cómo criar a sus hijos. La guerra entre dos culturas, dos cosmovisiones, dos formas de entender a Dios. Y esa guerra es la segunda pista de por qué los hijos de Moisés terminaron como terminaron. Pero la tercera pista es quizás la más fuerte, y está escondida en una frase que casi nadie se detiene a leer. Éxodo capítulo 18, versículo 2 dice: «Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió». Después que él la envió. Moisés envió a su esposa y a sus hijos de vuelta a Madián. En algún momento entre la crisis del pedernal y la liberación de Israel, Moisés mandó a su familia lejos. Y durante todo el éxodo, durante las 10 plagas, durante la noche de Pascua, durante la apertura del Mar Rojo, durante la entrega de la ley en el Sinaí, la familia de Moisés no estaba con él. ¿Entiendes lo que eso significa? El momento más importante de la historia de Israel, el nacimiento de una nación, y los hijos de Moisés no estuvieron presentes, no vieron las plagas, no vieron el agua convertida en sangre, no vieron las ranas invadir los palacios, no vieron la oscuridad cubrir Egipto durante 3 días, no escucharon el grito de muerte en la noche de Pascua, no cruzaron el mar con el agua levantada como murallas a cada lado. No comieron el maná por primera vez, no escucharon los truenos del Sinaí, ni vieron la montaña envuelta en fuego. No vieron el rostro de su propio padre brillar cuando bajaba de la montaña, tan intensamente que tenía que cubrirse con un velo, según Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35. No presenciaron la construcción del tabernáculo.
No estuvieron cuando la nube de gloria descendió y llenó el santuario. Estaban en Madián, con su abuelo Jetro, pastoreando ovejas, mientras su padre cambiaba el curso de la historia humana. Imagina ser Gersón. Tienes 10, quizás 12 años. Tu padre se fue un día y no volvió. Te dejó con tu abuelo en el desierto. Y meses después, empiezas a escuchar rumores de que cosas extraordinarias están pasando en Egipto. Que el río se convirtió en sangre, que cayeron ranas del cielo, que hubo una oscuridad que se podía tocar con las manos, que un pueblo entero cruzó un mar a pie seco, y que tu padre fue el hombre que hizo todo eso. Tu padre, al que no has visto en meses, tu padre que te puso un nombre que significa extranjero. Ese padre ahora es el hombre más famoso del mundo, y tú sigues aquí, en Madián, con las ovejas. Cada niño israelita que tenía la edad de Gersón y Eliezer pudo decir: yo estuve ahí, yo vi el mar abrirse, yo comí el maná. Los hijos de Moisés no podían decir nada de eso. Los hijos del líder se perdieron todo lo que el líder hizo. Y eso no es solo una anécdota triste, es una pista, porque nos dice dónde crecieron, no en el campamento de Israel, en Madián, con un abuelo que era sacerdote de una cultura politeísta. Guarda ese dato, porque más adelante vas a entender por qué es devastador. Cuando finalmente se reunieron, la reunión revela la cuarta pista, y esta pista está escondida no en lo que el texto dice, sino en lo que el texto no dice. Éxodo 18 narra cómo Jetro trajo a Séfora y a los hijos al campamento. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó, lo besó y se sentaron a conversar. Pero fíjate en lo que el texto no dice. No dice que Moisés abrazó a sus hijos, no dice que besó a Séfora, no dice que se emocionó al ver a su familia, no dice que los niños corrieron a los brazos de su padre. La efusividad va dirigida a Jetro. Los hijos y la esposa parecen ser secundarios en la escena. Compara esto con otros reencuentros familiares en la Biblia. Cuando Jacob se reencuentra con Esaú después de 20 años. Génesis 33, versículo 4 dice que Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron. Cuando Jacob ve a José en Egipto después de darlo por muerto, Génesis 46, versículo 29, dice que José se arrojó sobre su padre y lloró largamente sobre su cuello. La Biblia sabe describir reencuentros emocionales. Tiene el vocabulario, tiene los verbos, pero con Moisés y sus hijos no los usa. Y eso es una pista que grita. Y después de esa reunión, Jetro observa cómo Moisés juzga al pueblo desde la mañana hasta la noche y le dice: delega, nombra jueces, no lo hagas todo tú solo. Y en medio de esa conversación sobre la salud de Moisés, nadie menciona a su familia. Nadie dice: Moisés, acabas de recuperar a tu esposa y a tus hijos después de meses de separación. Dedícales tiempo. El consejo es sobre eficiencia, no sobre paternidad. Las prioridades están claras y los hijos lo ven. Y en medio de toda esa escena, Gersón y Eliezer no dicen una sola palabra. No hay diálogos, no hay reacciones, no hay emociones, físicamente presentes, narrativamente invisibles. Esa invisibilidad es una pista más, y esa pista apunta a algo que la Biblia va a confirmar más adelante con una precisión quirúrgica. Ahora quiero que veas lo que la Biblia hace con los hijos de Moisés a partir de este punto, porque lo que sigue no es solo silencio, es un silencio diseñado. Y si lo que acabas de escuchar te hizo pensar en alguien que necesita escuchar esto, compártele este video ahora, porque lo que viene es mucho más fuerte. En el Israel antiguo, la herencia era automática. Si eras hijo de sacerdote, eras sacerdote. Si eras hijo de rey, eras príncipe. Si eras hijo de patriarca, eras cabeza de tribu. Nadie te lo podía quitar. Era tu derecho de nacimiento, tu identidad. Tu futuro estaba sellado el día que nacías.
Y en esa cultura, ser hijo de Moisés debería haber sido lo máximo a lo que podías aspirar. Mira lo que pasó con la otra rama de la familia. Aarón, el hermano de Moisés, tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 2 murieron por ofrecer fuego extraño delante de Dios, según Levítico capítulo 10. Pero los otros 2 heredaron el sacerdocio. Eleazar fue sumo sacerdote después de Aarón. Sus hijos fueron sacerdotes, sus nietos fueron sacerdotes, sus bisnietos fueron sacerdotes. El sacerdocio pasó por la línea de Aarón durante 1000 años, hasta la destrucción del segundo templo. Eso era lo normal, la regla, el patrón. Y cuando miras eso, la pregunta se vuelve inevitable. Si los hijos de Aarón heredaron el sacerdocio, ¿por qué los hijos de Moisés no heredaron nada? Y la respuesta empieza a aparecer cuando lees Primera de Crónicas capítulo 23, versículos 13 y 14. Presta atención porque estos 2 versículos puestos uno al lado del otro son como un cuchillo. El versículo 13. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Aarón fue apartado para ser satisfecho como santísimo, él y sus hijos para siempre, para quemar incienso delante de Jehová, para ministrar ante él y para bendecir en su nombre perpetuamente. Y el versículo 14. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. ¿Ves la diferencia? No sutil, brutal. Aarón, santísimo, para siempre, incienso, ministerio, bendición, perpetuamente. Moisés, sus hijos fueron contados como simples levitas, no sacerdotes, no líderes, no nada especial, levitas comunes. El texto ni siquiera les da un rol específico. Solo dice que fueron contados en la tribu de Leví, contados, como números, como uno más en la masa. Moisés habló con Dios cara a cara. Sus hijos cargaron cortinas del tabernáculo. Pero hay más. En Números capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice, estas son las generaciones de Aarón y Moisés. Dice Aarón y Moisés, pero luego solo lista a los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Los hijos de Moisés no aparecen. Es como si el texto los borrara deliberadamente. El Talmud, en Sanedrín 19b, explica esto diciendo que los hijos de Aarón se consideraban generaciones de Moisés porque él fue su maestro. Sus discípulos contaban más que sus propios hijos biológicos. Eso ya es una sentencia demoledora, pero no es la peor, porque cuando llegó el momento de elegir un sucesor para Moisés, la tradición rabínica registrada en el Midrash Tanjuma, Parashá Pinhas 11, dice que Moisés pidió a Dios que nombrara a uno de sus hijos. Quería que el liderazgo quedara en su familia, y la respuesta de Dios fue directa. Tus hijos se sentaron y no se ocuparon del estudio de la Torá. Josué, que te sirvió fielmente, es digno de servir a Israel. Quiero que sientas el peso de esas palabras. Dios le dijo a Moisés, tus hijos no se esforzaron, no estudiaron, no se prepararon, Josué sí. Y por eso Josué heredará lo que tus hijos no merecen. Números capítulo 27, versículo 18, confirma la elección. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, no varón de tu sangre, un varón con espíritu, y fíjate en el contraste, porque esto es demoledor. Josué aparece en Éxodo 17 peleando contra Amalek. Desde el primer día está en acción, está sirviendo, está en el campo de batalla. Nadie le pidió que fuera, fue porque quería estar ahí. Después, en Éxodo 24, versículo 13, Josué sube con Moisés al monte Sinaí como su servidor, no como su hijo, como su servidor, y se queda ahí, esperando en la montaña, durante 40 días y 40 noches, mientras Moisés recibía las tablas de la ley en la cima. Piensa en eso, 40 días, solo, en una montaña.
sin saber si Moisés iba a volver, sin saber qué estaba pasando arriba, esperando, fielmente, sin quejarse, sin irse. ¿Y sabes lo que estaban haciendo los hijos de Moisés durante esos 40 días? Probablemente nada que mereciera ser registrado, porque no fueron mencionados. Josué esperó 40 días en la montaña. Los hijos de Moisés no aparecen en ninguna parte del relato, y eso es una pista más, y de las grandes. Y luego está ese detalle extraordinario de Éxodo 33, versículo 11. Dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y después de que Moisés salía de la tienda de reunión, el texto dice que Josué, su servidor, joven hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué se quedaba. Cuando Moisés se iba, Josué se quedaba. No porque se lo ordenaran, no porque fuera su obligación, sino porque quería estar ahí. Quería estar en el lugar donde Dios había hablado. Quería respirar el aire que todavía vibraba con la presencia divina. ¿Alguna vez te has quedado en un lugar sagrado después de que todos se fueron? ¿Alguna vez has sentido que un espacio todavía tiene algo de la presencia que estuvo ahí? Josué sentía eso cada vez, y cada vez se quedaba. Mientras tanto, los hijos de Moisés, que eran levitas, que tenían acceso privilegiado al mismo tabernáculo, que podían estar ahí cualquier día, no tienen un solo versículo que diga que se quedaron. No hay un solo registro de que buscaran a Dios por su propia cuenta. La diferencia entre Josué y los hijos de Moisés es la diferencia entre alguien que busca a Dios porque quiere y alguien que crece cerca de Dios pero nunca lo hace suyo. Hasta aquí, la investigación ya tiene suficientes pistas para explicar por qué los hijos de Moisés fueron borrados. Familia dividida, padre ausente, crianza entre dos culturas, falta de interés espiritual, rechazados como sucesores, reducidos a levitas comunes. Eso ya sería una historia completa, pero no lo es, porque lo que encontré después hace que todo lo anterior parezca menor. Hay un versículo en el libro de Jueces que durante siglos los copistas de la Biblia intentaron esconder. Un versículo que los escribas masoretas literalmente alteraron porque lo que decía era demasiado vergonzoso para dejarlo intacto. Y lo que dice ese versículo es la razón real por la que los hijos de Moisés fueron borrados de la historia. Si esto te está volando la cabeza tanto como a mí, dale like a este video para que más personas puedan encontrar estas verdades que casi nadie enseña. Jueces capítulo 18 versículo 30. Escucha bien. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Detente. Lee eso otra vez. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, se convirtió en sacerdote de un ídolo, el nieto de Moisés, el nieto del hombre que bajó del Sinaí con los 10 mandamientos, el primero de los cuales dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí», el nieto del hombre que destruyó el becerro de oro con sus propias manos, que lo molió hasta hacerlo polvo, lo mezcló con agua y obligó a los israelitas a beberlo. Según Éxodo capítulo 32, versículo 20, el nieto del hombre que ordenó ejecutar a 3000 idólatras ese mismo día. Ese nieto terminó sirviendo como sacerdote de una imagen tallada en la tribu de Dan. Y no fue un error de un día, no fue una tentación momentánea. El texto dice que él y sus hijos sirvieron a ese ídolo hasta el día del cautiverio de la tierra. Generaciones enteras. La línea de Moisés sirviendo ídolos durante siglos. Y ahora entiendes por qué alguien quiso borrar eso del texto, pero todavía no sabes cómo llegó ahí. Y la historia de cómo llegó es casi peor que el resultado. ¿Y cómo llegó ahí?
Jueces capítulo 17 cuenta la historia completa, y es una de las narrativas más tristes de toda la Escritura cuando entiendes quién es el protagonista. Un hombre llamado Micaía, de la región montañosa de Efraín, tenía un santuario privado con ídolos, un efod y terafines. Le había robado 1100 piezas de plata a su propia madre, según Jueces 17, versículo 2. Cuando las devolvió, su madre usó 200 de esas piezas para hacer una imagen de talla y una imagen de fundición, y las puso en la casa de Micaía. Micaía tenía un templo casero, un templo pagano en medio de Israel, y necesitaba un sacerdote, y un día un joven levita que andaba buscando dónde establecerse pasó por su casa. Un levita sin hogar, sin trabajo, sin dirección, vagando por Israel buscando un lugar donde alguien lo quisiera. Micaía le ofreció 10 piezas de plata al año, un juego de ropa y comida. Y el levita aceptó. Jueces 17, versículos 10 y 11. Ese levita era Jonatán, el nieto de Moisés, un descendiente del hombre más importante de la historia de Israel, trabajando como sacerdote de alquiler para un idólatra a cambio de ropa y comida. 10 monedas de plata. Eso fue el precio. El nieto de Moisés se vendió por 10 monedas de plata. Y si eso te suena familiar, es porque otro descendiente de Israel sería vendido por 30 monedas siglos después. Pero esa es otra historia. Y Jueces 17, versículo 11, dice algo que debería romperte el corazón si entiendes el contexto. Dice que Micaía trató al levita como a uno de sus hijos. Fíjate en eso. El nieto de Moisés, que creció probablemente sin la presencia constante de su padre ni de su abuelo, terminó en la casa de un extraño que lo trató como un hijo. Un idólatra le dio lo que su propia familia no pudo darle: presencia, pertenencia, identidad, un lugar donde sentirse querido. Y a cambio, Jonatán le dio lo único que tenía: su servicio religioso. Pero se lo dio al Dios equivocado. Se lo dio a una imagen de talla hecha con plata robada en la casa de un hombre que ni siquiera era de su tribu. Y luego la historia se pone peor, porque en Jueces capítulo 18, 600 hombres de la tribu de Dan, armados para la guerra, pasaron por la región buscando territorio, entraron en la casa de Micaía, reconocieron al joven levita, y le hicieron una oferta que él no pudo rechazar. Jueces 18, versículos 19 y 20. ¿Qué es mejor para ti, ser sacerdote en casa de un solo hombre o ser sacerdote de toda una tribu y de toda una familia en Israel? Y el versículo 20 dice que el corazón del sacerdote se alegró. Le ofrecieron una promoción y la tomó sin dudar, sin lealtad a Micaía, sin escrúpulos, sin un segundo de vacilación. Se fue con los danitas. Se llevó los ídolos y estableció un centro de culto idolátrico en la ciudad de Dan que duró generaciones enteras. Micaía salió corriendo detrás de los danitas gritando: «Se han llevado mis dioses y a mi sacerdote». Jueces 18, versículo 24. Y los danitas le dijeron: «Cállate o te matamos». Y Micaía tuvo que regresar a su casa sin sus ídolos y sin su sacerdote. El nieto de Moisés se fue con el mejor postor, como un mercenario espiritual, sin raíces, sin lealtad, sin convicción, solo buscando quien le ofreciera más. Y aquí viene la parte de la investigación que a mí me dejó sin palabras. Porque lo que voy a contarte ahora es algo que la mayoría de las personas jamás escucharán en ninguna iglesia y en ninguna sinagoga. Los escribas masoretas, los guardianes del texto hebreo durante siglos, los hombres que copiaron cada letra de la Biblia con un cuidado obsesivo, que contaban cada palabra y cada letra de cada libro para asegurarse de que no hubiera ni un solo error, hicieron algo extraordinario con este versículo, algo que va en contra de todo lo que representaban. Para entender lo que hicieron, necesitas saber cómo funciona el hebreo antiguo. En el texto hebreo original, el nombre que aparece en Jueces 18
versículo 30, es Moisés, en hebreo Moshe, que se escribe con 3 letras, Mem, Shin, Hei. Los masoretas no borraron esas letras, no las cambiaron directamente. Hicieron algo más sutil y más cobarde. Insertaron una letra nun suspendida sobre el texto, flotando entre las letras originales, cambiando Moshe a Menashe, es decir, cambiaron Moisés por Manasés, pero no con una corrección franca, con una letra que flota sobre la línea del texto como si estuviera avergonzada de estar ahí. Como si los propios escribas supieran que lo que estaban haciendo era incorrecto, pero no pudieran soportar la alternativa. ¿Por qué? Porque les resultaba demasiado humillante que un descendiente directo de Moisés hubiera caído en la idolatría. Preferían alterar el texto sagrado antes que dejar esa verdad expuesta. Los hombres cuyo trabajo sagrado era preservar cada letra de la palabra de Dios decidieron que había una verdad que la palabra de Dios no debería contener. Esto no es una teoría, esto no es especulación. Esta alteración textual es uno de los casos más documentados y reconocidos de intervención escribal en toda la Biblia hebrea. El rabino David Kimchi, uno de los comentaristas medievales más importantes del judaísmo, lo reconoce abiertamente. El doctor Benjamin Kennicott, uno de los mayores eruditos bíblicos del siglo XVIII, dedicó páginas enteras de su obra a documentar este caso. La Vulgata latina, la traducción de Jerónimo, lee Moisés. La Septuaginta griega lee Manasés. Pero la mayoría de los manuscritos hebreos más antiguos y prácticamente todos los eruditos modernos coinciden en que el nombre original era Moisés. Los escribas intentaron proteger la memoria de Moisés cambiando su nombre en el texto. Intentaron borrar la conexión entre el mayor legislador de Israel y su nieto idólatra. Y lo irónico es que al intentar esconderlo, lo hicieron más visible, porque esa nun suspendida, esa letra que flota sobre el texto como un dedo acusador, es una de las señales más famosas de toda la tradición masorética. Todo erudito que estudia el texto hebreo la conoce, todo rabino sabe lo que significa. El intento de esconder la verdad se convirtió en un faro que apunta directamente a ella. Y ahora entiendes el título de este video. Los hijos de Moisés no solo fueron olvidados, no solo quedaron en el anonimato, fueron activamente borrados. Los escribas literalmente cambiaron una letra para que nadie conectara al nieto idólatra con el abuelo legislador. Eso es lo que significa borrados de la historia. No es una metáfora, es un hecho textual documentado. Pero la investigación no termina ahí, porque hay una conexión que muy poca gente hace y que multiplica el impacto de todo esto por 100. Siglos después de que Jonatán estableciera su centro idolátrico en Dan, el reino de Israel se dividió en 2. Y cuando Jeroboam fundó el reino del norte, ¿sabes qué hizo? Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 28 y 29, dice que hizo 2 becerros de oro y declaró: «He aquí tus dioses, oh Israel». Y puso uno en Betel y el otro en Dan, la misma ciudad, el mismo lugar donde el nieto de Moisés había plantado las semillas de la idolatría generaciones antes. Jeroboam no inventó la idolatría en Dan, la encontró ahí. El terreno ya estaba preparado, las raíces ya estaban plantadas, y quien plantó esas raíces fue un descendiente directo de Moisés. Lo que empezó como un levita buscando trabajo terminó siendo uno de los 2 centros de culto pagano que dividirían a Israel para siempre. Una decisión personal, una caída individual, consecuencias nacionales que duraron siglos, el pecado idolátrico del reino del norte, el mismo pecado que eventualmente causó el exilio y la destrucción de las 10 tribus, tiene una de sus raíces en la familia de Moisés. Un solo hombre, un nieto que creció sin padre,
un levita que se vendió por 10 monedas de plata y un plato de comida. Y las ondas de esa caída se extendieron durante generaciones hasta destruir a medio Israel. Empiezas a ver por qué los escribas quisieron borrar esa conexión. Empiezas a entender por qué cambiaron esa letra. Pero la investigación todavía no ha terminado, porque ahora viene la pregunta más importante de todas. Y la respuesta está escondida en todas las pistas que hemos ido recogiendo a lo largo de este video. Cada pista por separado parece una pieza suelta, pero cuando las juntas todas en una mesa y das un paso atrás, el cuadro que emerge te deja sin aire. Ahora, hay una pregunta que probablemente te estás haciendo desde hace rato. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede el nieto del hombre que habló con Dios cara a cara terminar sirviendo a una imagen de talla hecha con plata robada? ¿Qué falló tan radicalmente que en solo 2 generaciones la línea de Moisés pasó de la cumbre más alta de la historia espiritual al fondo más oscuro de la idolatría? La respuesta no está en una sola causa, está en la acumulación de todas las pistas. Y cuando las ves juntas, el patrón es imposible de ignorar. Pista 1. Los hijos de Moisés crecieron en Madián, no en Israel. Mientras todos los niños de su generación vivían el éxodo, ellos estaban con Jetro, y Madián no era un lugar espiritualmente neutro. Los madianitas participaron en la seducción idolátrica de Israel en Baal Peor junto con los moabitas, según Números capítulos 25 y 31. Tenían sacerdotes, tenían rituales, tenían una cosmología politeísta completa. Jetro era parte de ese sistema. Y aunque Éxodo 18 muestra a un Jetro que reconoce a Jehová, en la cultura politeísta del antiguo cercano Oriente se podía respetar a un dios extranjero sin abandonar a los propios. Se podían sumar dioses. Se podía decir, tu Dios es grande, sin dejar de servir al propio. Los hijos de Moisés crecieron en ese ambiente, un padre ausente que servía al Dios único, un abuelo presente que era sacerdote de una cultura pagana. Piensa en la matemática emocional de esto. Moisés estuvo ausente durante todo el éxodo, toda la entrega de la ley, toda la construcción del tabernáculo. Eso es por lo menos 1 año, probablemente más. Jetro estuvo presente cada día, cada mañana, cada comida, cada noche. ¿Quién crees que tuvo más influencia en la formación espiritual de Gersón y Eliezer? ¿El padre que estaba cambiando el mundo o el abuelo que estaba ahí cuando tenían miedo por la noche? Las semillas que se plantaron en Madián dieron fruto 2 generaciones después, cuando Jonatán terminó sirviendo ídolos en Dan. La línea directa entre el politeísmo de Jetro y la idolatría de Jonatán no es coincidencia, es causa y efecto. Pista 2. La tensión religiosa entre Moisés y Séfora. El incidente del pedernal demuestra que había un conflicto activo sobre las prácticas religiosas en la casa. Esa tensión no desaparece, se transmite. Los hijos crecen en hogares divididos y absorben la ambigüedad. Pista 3. La separación. Moisés envió a su familia lejos. Los hijos no vivieron los eventos fundacionales de Israel, no tienen la experiencia directa del poder de Dios, solo tienen historias de segunda mano. Pista 4. La reunión fría. Cuando se reúnen en Éxodo 18, los hijos son invisibles. No hay conexión emocional registrada, no hay investidura espiritual, no hay transmisión de nada. Pista 5. Moisés no les dio nada especial. Números capítulo 12, versículo 3, lo llama el hombre más manso de toda la tierra. Cuando Dios le ofreció destruir a Israel y hacer una gran nación de él solo, en Éxodo 32, versículos 9 y 10, Moisés rechazó la oferta, intercedió por el pueblo. Prefirió ser borrado del libro de Dios antes que ver a Israel destruido. Según el versículo 32 del mismo capítulo, su desinterés era genuino,
No usó su posición para beneficiar a su familia. No les dio títulos, no les dio cargos, no les dio herencias especiales. Los comentaristas lo señalan como evidencia de su integridad. Pero hay otra forma de verlo. Quizás, al no darles nada especial, los dejó sin la estructura espiritual que necesitaban. Quizás, al ser tan justo con la nación, fue insuficiente con sus hijos. Quizás la mansedumbre que lo hizo grande ante Dios, lo hizo ausente ante su familia. Y hay otra pista que añade otra capa: Números. Capítulo 12, versículo 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Este versículo ha generado siglos de debate. Algunos eruditos creen que la mujer cusita es Séfora misma, ya que Cus y Madián eran regiones cercanas. Otros creen que Moisés se casó con una segunda mujer después de que Séfora muriera o regresara definitivamente a Madián. El texto no lo aclara. Pero lo que sí dice es que la vida matrimonial de Moisés fue un punto de conflicto incluso dentro de su propia familia. Si hubo una segunda esposa, los hijos de Séfora quedaron aún más marginados. Si Séfora murió, quedaron huérfanos de madre, con un padre demasiado ocupado para criarlos. De cualquier forma, más fragmentación. Pista 6. La ironía más grande de toda esta historia. Moisés escribió Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. El Shema, la declaración más sagrada de la fe judía, la instrucción más importante sobre paternidad espiritual en toda la Escritura. Y el hombre que la escribió aparentemente no logró cumplirla en su propia casa. Es difícil hablarles a tus hijos estando en tu casa, cuando no estás en tu casa. Es difícil repetirles la ley al acostarte y al levantarte cuando estás juzgando al pueblo desde la mañana hasta la noche. Junta todas las pistas: padre ausente, madre de otra cultura, crianza en Madián, separación durante los eventos más importantes, reunión sin conexión emocional, ningún privilegio dado, ninguna transmisión espiritual documentada. Y 2 generaciones después, el nieto termina sirviendo ídolos. No es un accidente. Es una cadena de causas y efectos que empezó con una familia rota y terminó con una línea caída. Y este patrón no es exclusivo de Moisés. Es un patrón que se repite con una precisión alarmante en toda la Escritura, como si Dios estuviera diciendo la misma cosa una y otra vez y la humanidad siguiera sin escuchar. Los hijos de Elí, el sacerdote que crió a Samuel en el tabernáculo de Silo, fueron malvados. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17, dice que no tenían conocimiento de Jehová y que tomaban por la fuerza la carne de los sacrificios antes de que se ofreciera la porción de Dios. El versículo 17 lo resume: era muy grande el pecado de los jóvenes delante de Jehová. Elí les advirtió, pero sus advertencias fueron tibias, y Dios le dijo a Elí directamente en el capítulo 2, versículo 29, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Y el castigo fue la muerte de ambos hijos el mismo día en la batalla contra los filisteos. Los hijos de Samuel también fueron corruptos. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 3, dice que cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces, pero ellos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se volvieron tras la avaricia, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Y fue precisamente la corrupción de los hijos de Samuel la que llevó al pueblo a pedir un rey. La monarquía en Israel nació, literalmente, del fracaso de los hijos de un líder espiritual. Hay algo en el liderazgo espiritual extremo
que parece crear un vacío en la siguiente generación. Los padres que cambian naciones a veces pierden a sus propios hijos. No porque no los amen, sino porque la misión devora todo el oxígeno de la casa. El tabernáculo se lleva la atención que debería ir a la mesa familiar. Las necesidades de la congregación desplazan las necesidades de los hijos. Y los hijos, que ven a su padre dar todo por otros, aprenden una lección que nadie quiso enseñarles, que Dios es alguien que te roba a tu padre. Conocí la historia de un pastor que durante 30 años construyó una de las iglesias más grandes de su país. Miles de personas, influencia nacional, libros publicados, conferencias internacionales. Cuando se retiró, esperaba que su hijo... This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so not last minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Tomara el liderazgo, pero su hijo no quería saber nada de la iglesia. Había crecido cenando solo porque su padre estaba en reuniones. Había crecido escuchando a miles de personas decir que su padre era increíble, mientras él no recordaba la última vez que su padre había ido a verlo jugar al fútbol. Había crecido viendo cómo su padre lloraba en el púlpito por personas que no conocía, pero nunca lloraba con él cuando tenía miedo por la noche. Ese hijo no odiaba a Dios. Odiaba la versión de Dios que le habían impuesto. Odiaba el Dios que siempre necesitaba más de su padre que él. Y cuando tuvo la oportunidad de elegir, eligió alejarse. Esa historia se repite miles de veces en todo el mundo. Y la Biblia la documentó primero, 3000 años antes, con la familia de Moisés. Ahora, hay algo que necesito aclarar porque es importante ser honesto con el texto. La Biblia no dice que Moisés fue un mal padre. No lo acusa directamente, simplemente guarda silencio. Y ese silencio es más elocuente que cualquier acusación, porque el silencio bíblico no es neutro. Si los hijos de Moisés hubieran sido hombres de fe destacada, la Biblia los habría mencionado. El texto hebreo celebra a los hijos fieles, los nombra, los honra, les da espacio. Si Gersón y Eliezer hubieran hecho algo digno de registro, tendríamos capítulos sobre ellos. El silencio es la sentencia. No hicieron nada malo que mereciera reproche explícito. Pero tampoco hicieron nada bueno que mereciera mención. Fueron mediocres. Y en el linaje de Moisés, la mediocridad es quizás el mayor fracaso posible. Pero ahora viene algo que cambia todo. Porque esta investigación tiene una última pieza. Y esa pieza transforma toda la historia de tragedia en algo que no esperabas. No todo lo que sabemos sobre los descendientes de Moisés es oscuro. Primera de Crónicas capítulo 23, versículos 15 y 16, dice que el hijo de Gersón fue Sebuel y que fue jefe. Y Primera de Crónicas 26, versículo 24, dice que Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, fue encargado de los tesoros del templo bajo David. Eso significa que al menos una rama de la descendencia de Moisés encontró su camino de regreso, no como sacerdotes, no como líderes nacionales, pero como administradores fieles del tesoro del santuario. Y por el lado de Eliezer, Primera de Crónicas 23, versículo 17 dice que su hijo Rehabías tuvo muchos descendientes. La línea no desapareció, simplemente se sumergió en la masa anónima de los levitas, cantidad sin prominencia. Pero hay un detalle escondido en el nombre de Sebuel, que es la revelación final de toda esta investigación. Y es un detalle que los propios escribas que cambiaron la Nun no pudieron borrar. Un detalle que lleva escondido 3000 años en el texto hebreo,
esperando que alguien lo conecte con todo lo que hemos descubierto hoy. Sebuel en hebreo puede leerse como Shub-el, y Shub-el significa literalmente regresa a Dios. El nombre del descendiente de la línea caída de Moisés contiene en sí mismo la profecía de su restauración. Piensa en lo que eso significa. La misma línea que produjo a Jonatán, el levita sin hogar, el sacerdote de alquiler, el mercenario espiritual que se vendió por 10 monedas y un plato de comida, también produjo a Sebuel, el que regresó a Dios. De la misma raíz que dio el fruto más podrido de la historia de Israel, salió un fruto de restauración. La línea cayó. Jonatán sirvió a ídolos en Dan. Sus hijos sirvieron a ídolos. Sus nietos sirvieron a ídolos. Pero en algún punto de esa cadena de oscuridad, alguien decidió volver. Alguien de la sangre de Moisés miró los ídolos que su familia había servido durante generaciones y dijo: «Esto no es lo que mi bisabuelo representaba». Y regresó, no como sacerdote, no como líder, no como alguien importante, pero como administrador fiel de los tesoros de la casa de Dios. Y su nombre era en sí mismo un testimonio silencioso: Shub-el, regresa a Dios. Eso es lo que cierra esta investigación, y eso es lo que la convierte de tragedia en esperanza. Los escribas intentaron borrar la vergüenza cambiando una letra. Dios no necesitó borrar nada. Dios no necesitó esconder nada. Dios simplemente esperó. Esperó generaciones, y de la misma línea que había caído en la idolatría, levantó a alguien cuyo nombre significaba regresa a Dios. Porque eso es lo que Dios hace. No borra la historia, la redime, no esconde la caída, la transforma. El hombre que habló con Dios cara a cara tuvo hijos que no lo buscaron, y un servidor que no era de su sangre lo buscó cada día de su vida. Moisés dejó un legado eterno, pero ese legado no pasó por sus hijos. Pasó por un huérfano de la tribu de Efraín que se quedaba en la tienda de reunión cuando todos los demás se iban. Tu apellido no te salva, tu hambre sí. Si quieres descubrir otro misterio bíblico que te va a dejar sin palabras, hay un video en pantalla ahora que conecta directamente con lo que acabamos de descubrir. Lo que vas a encontrar ahí va a desafiar todo lo que creías saber. Solo tienes que hacer clic